Cabo Mil Radio 96.3 presenta Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Jueves 9 de 2025, y es un gusto pues saber que nos permite acompañarle en la próxima hora, de 2 a 3 de la tarde, como todos los días de martes a viernes. Y bueno, pues muchas cosas que compartir con usted, sobre todo a nivel internacional. Hay en particular dos sucesos que han generado una gran preocupación de distinta índole, ¿no? Por un lado, los incendios que se están todavía sintiendo y haciendo estragos en el condado de Los Ángeles, muy cerca en todos los suburbios de Los Ángeles, sobre todo en la zona de Palisades, en una zona donde pues tienen sus casas muchas celebridades y multimillonarios, pero también ahí trabajan muchos mexicanos, y es un desastre lo que está ocurriendo allá. De entrada le puedo decir que de los que ya se sabe que han perdido todo y que son muy conocidos en el mundo de Hollywood, bueno, hasta el letrero de Hollywood ya está en peligro, imagínense nada más. Son los vientos de Santana, toda esta condición que le llaman también condición Santana, que lleva vientos hasta de 160, 170 kilómetros por hora, que es lo que más ha afectado en las últimas 48 horas, quizá un poco más. Y bueno, pues antes de darle a usted un panorama de los que han perdido su casa y lo que está sucediendo allá, saludo a mi amigo y compañero, el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman, que ya se encuentra aquí con nosotros como todos los jueves. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas tardes. No te escuchamos. Ahí Ahora estás. sí, ya estamos. Buenas tardes, querido Armando. Buenas tardes, querido público. Aquí escuchando con atención todo el tema que está pasando en Los Ángeles, el sur de California, con todo el tema de los incendios. Sí está grave, y más creo yo que otros años, porque es algo de alguna forma recurrente por la temporada, esta sequía también que ya lleva años en el estado de California. Pero bueno, hagamos votos para que esto pueda amainar, porque definitivamente la forma que construyen en Estados Unidos con madera, pues también abona a Sí, todo que es este todo tema. muy de prefabricado, ¿no? Son muchas casas que obviamente son, pues ahora sí que para el viento es paja para el viento, ¿no? O sea, es combustible que se expande de una manera rapidísima, más con estos vientos, que es lo que comentamos. Fíjese que ya son más de 130,000 personas evacuadas. Imagínese usted un estadio Azteca y medio, por ahí así, todas evacuados. Y órdenes de evacuar, lo que pues ha dejado sin poder rescatar nada a muchas personas que han perdido todos sus recuerdos, sus muebles, sus autos. Hay casas que muchos dirán, pues son multimillonarios, pues, ni modo, ¿no? Pero pues no crean, ¿no? Porque no solamente son ellos y sus pertenencias, sino también muchos mexicanos, centroamericanos y cualquier otra persona que trabaja para estas personas, pues también se quedan sin trabajo, aparte de sus propias viviendas que están siendo pues, prácticamente consumidas por el fuego. Estás hablando de 2,000 estructuras que han sido destruidas. Y esto ya también está llegando a San Diego y a Tijuana. O sea, hay alerta por lo mismo, que pueden extenderse a estos lugares. Ahí son focos de fuego que están alcanzando. Ahorita se tiene un registro de más de 12,000 viviendas que han sido consumidas por el fuego, y de los famosos que yo le decía hace un momento, que están pues ahora sí que en la calle sin nada. Bueno, deben tener otras cosas, ¿no? Por supuesto, pero están esta pareja de actores que se llaman Adam Brody y Leighton Meester. También está
Anthony Hopkins, el gran Anthony Hopkins, que tiene una mansión ahí, o tenía, que lo destruyó completamente estos incendios. Paris Hilton, la publicacionista y la socialité pues, internacional, que tiene tenía su casa en Malibú. Está también Ben Affleck, que se tuvo que ir a vivir a la casa de su ex esposa, que es también madre de sus hijos. Billy Crystal, estandopero y actor muy conocido. James Woods, ¿quién se acuerda de James Woods? El futbolista mexicano Carlos Vela, sí, también tiene una casa ahí que pues palmó, igual que Guillermo del Toro. En fin, son algunos de las celebridades que conocemos que han perdido todo. Y obviamente no es que sea más ni mucho menos que otras personas que son completamente desconocidos y que están viviendo el mismo drama, Eduardo. Qué terrible lo que está ocurriendo. Además, el alcalde de Los Ángeles dijo que parecía que había caído una bomba y no hay la suficiente capacidad para contener incendios, sobre todo con estos vientos que son los que avivan pues las llamas para que lleguen a otros lugares y queman a su vez esto que tú decías, en los materiales con los que son construidas estas casas. Estamos viendo algunas imágenes, cómo los bomberos están pues tratando de sofocar estos fuegos, Eduardo. La parte también importante que hay que mencionar es cuando hay este tipo de fenómenos naturales, la cuestión de los seguros, porque el impacto financiero que pueden tener, no obstante las primas que se están siempre calculando con temas. Te estamos perdiendo la señal. No te escuchamos, estás congelado. Pero bueno. Materiales para que. Perdón, es que ¿nos puedes repetir lo último, por favor? No sé si estoy mejor ahí. Se cortó un poquito la. Ya. No, les decía que el tema importante aquí es la cuestión de las aseguradoras, porque aquí el impacto financiero que puede tener este tipo de desastres a la hora de los reclamos, en la parte jurídica, muchas veces atañe años de reclamos. Y bueno, pues hay las casas que están aseguradas, porque falta aquellas que simplemente se pierden y no hay manera de rescatar porque no está asegurado. Pero aún y cuando estén asegurados, el impacto es similar a lo que pasó en el 9/11 también, cuando hubo también estos reclamos de los seguros de vida. En fin, todo esto puede llegar a un tema mucho mayor. Porque incluso que ya se vayan a mainar. Incluso muchas compañías aseguradoras dejaron de asegurar precisamente contra incendios por el riesgo que corren estas sequías tan pronunciadas que se han estado presentando en esta zona de Estados Unidos. Y bueno, esto también, como nos llama, gracias a Diego Sánchez, que él está en el patronato de bomberos, nos dice que esto pues tiene que también enviarnos un mensaje, y más cuando tenemos estos incendios aquí en los tiraderos de cielo abierto, tanto en San Lucas como ahí en Migriño, como allá aquí por el aeropuerto de San José del Cabo. Migriño, Candelaria, y acá es Palo Escopeta, y que hemos dado cuenta de incendios que pues ahí se mantienen. No es que uno quiera ser alarmista, pero hay que estar pues muy atentos, y que los equipos de rescate, los dos heroicos cuerpos de bomberos que tenemos aquí en el municipio de Los Cabos, pues estén siempre pues lo más posible mejor equipados, ¿no? De hecho, Juan Carvajal hace poco que nos comentó que tuvo que ir a Estados Unidos a buscar piezas porque en el último incendio pues ya las bomberas que tenían no servían. Incluso ayer me pareció, vi por ahí una fotografía de una de las bomberas, y tienen que estar constantemente actualizando, y pues obviamente el municipio los ha apoyado bien. Ojalá la sociedad, no solamente el municipio, sino los empresarios y todos los ciudadanos que puedan contribuir. El estero de cuántas veces hemos tenido este problema, y pues es un mensaje que hay que verlo con mucha seriedad, Eduardo. Sí, sobre todo hay que también con tiento, porque el cambio de administración no fue favorable para muchos rubros, y este tema de alguna forma quedó entre una responsabilidad y otra, y simplemente los nuevos están queriendo capotear la situación, pero también siempre aquí la situación va a ser, oye, es que nos dejaron esto
en el pasado, no se atendió en su momento. Ya hemos tenido aquí expertos respecto del tema de cómo se debe excavar para un nuevo relleno, aunque haya tierra disponible para ello. Y el tema de los incendios, la cuestión ambiental, pues claro que va a afectar, no somos inmunes, no obstante que hay una población menor si comparamos otros centros de población como Guadalajara o la Ciudad de México. Aquí también estamos a merced y todo esto es una afectación a nuestros pulmones, a todo lo que podamos nosotros desarrollar al aire libre, y son constantes, que eso hay que decirlo, y obviamente no está bien el hecho de que esta infraestructura urbana haya quedado en la desatención en la que se encuentra. Sí, pues ahí está, y las imágenes son verdaderamente impactantes, ahí las estamos viendo. Si usted nos sigue por Facebook Live, en Los Cabos a la Carta en vivo, ahí puede seguirnos con imágenes, y estamos aquí compartiendo pues la infinidad de vehículos que están tratando algunos de salir, están los bomberos, es una verdadera catástrofe, ¿no? De estas de película. Y por eso mismo es un aviso a todos los que tienen pues este fenómeno que pueda ser de una forma que esté pues propenso a tener estas tragedias. Ojalá no a nadie se la deseamos, por supuesto. Y bueno, y otro de los temas importantes a nivel internacional, porque aquí, ahora que decías esto del municipio y de todos los que, pues, todo lo que se está tratando de ajustar después de la administración anterior, y hay 7 denuncias, por cierto, contra funcionarios, de acuerdo con lo que nos dice o hemos leído del Contralor Alejandro Fernández de esta administración, y están esperando, ¿no? Tanto está Oscar Lex por ahí, y está la que fue síndica y que ahora es diputada de Los Cabos en el Congreso local. Está Londra Torres, está también el ex tesorero José Talamantes y Ariel Castro. En fin, hay varios que están ahí ahora sí que en barandilla, ¿no? Pues en la lista de los que se seguirán las denuncias que, según tenemos entendido, tienen en su contra por pues manejos irregulares o ilegales, o como usted quiera llamarla, pero se tendrán que investigar. Y otro de los temas a nivel internacional, volviendo a las noticias que están siendo en estos momentos de mucha importancia por los alcances, en este caso políticos, es esta dictadura que yo, no sé, ya es que la diferencia entre dictadura y tiranía ya es nada. Porque pues, la dictadura es una persona o un grupo pequeño que ejerce el poder de una manera absoluta y sin restricciones. Obviamente me refiero al caso de Venezuela, que aunque pueda surgir como resultado un golpe de Estado, la suspensión temporal de la Constitución, que fue lo que hizo el señor Chávez, Hugo Chávez, pues la dictadura puede buscar también cierta legitimidad, ¿no? Mediante elecciones o mecanismos legales que les hagan parecer pues democráticos, pero que no lo son. Pero ya lo que es la tiranía, pues es una forma de gobierno en el que el líder gobernante ya ejerce un poder absoluto de manera opresiva y cruel. Y bueno, se caracteriza por un abuso de poder de forma despiadada, sin importarle absolutamente nada, sin justificación legal o moral, y conservar el poder a toda costa, utilizando el ejército, por supuesto, y tiene una connotación todavía más negativa, asociada con un maltrato, con represión y explotación de la población. En fin, es lo que estamos viviendo en Venezuela, y ya lo tendremos directamente desde allá. Estamos contactando a un periodista para que nos diga qué es lo que está sucediendo. Hay que recordar que María Corina Machado, que es la activista que está detrás de lo que fue el candidato que fue el que ganó en la realidad por las actas que se han presentado, Edmundo González Urrutia, él todavía se encuentra aparentemente en Santo Domingo y había prometido estar hoy en una convocatoria de protesta pacífica en Venezuela, y apareció María Corina Machado. Ahí tenemos un video que le estamos viendo en este momento, como ante una multitud ella está arengando ahí a todas las personas que se reunieron ahí en el mismo lugar donde iniciaron también las protestas en 2014, me parece.
Y bueno, terminando de esto, de forma abrupta, ya tendremos los detalles, llegó el fuerza militar y se la llevó y la arrestaron, Eduardo. Sí, digo, como mencionas, la diferencia entre dictadura y tiranía realmente es académica. Estamos hablando de un poder político que no tiene cortapisas, el control está ejercido por una persona, por un grupo, y lamentable lo que está pasando en Venezuela, porque sabemos que mañana está programada la Toma de protesta. Exacto, para un nuevo periodo. Entonces ahí viene el acompañamiento de algunos expresidentes, entre ellos Calderón y Fox de México, y otros de Centroamérica y de Sudamérica para llegar, pero inclusive ya se van a enfrentar con un tema que la Asamblea Nacional en Venezuela los declaró personas no gratas, es decir, que ya su presencia misma en Venezuela a la hora de arribar en los controles migratorios del aeropuerto será considerada como una invasión, por tanto tendrán carta abierta, no obstante que haya quizá pasaportes diplomáticos de por medio, de hacerles pasar un mal rato y quizás devolverlos a sus países. No tendrán manera para aquellas personas que están diplomáticas de arrestarlos como tal, pero sí se abre un flanco un poco desagradable para estas personas. Pero bueno, ahí se ve también el interés que se tiene para apoyar a una persona que ganó en las elecciones, porque las pruebas que se han presentado en contrario por parte de Nicolás Maduro no son ni por mucho las que conllevarían un triunfo, y de hecho no las ha querido soltar, y desde hace ya meses la comunidad internacional, la OEA, ha dicho, bueno, muestre todo lo que tiene usted, y simplemente ha habido una opacidad tal, y creo que ahora Venezuela está abriendo un nuevo capítulo, vamos a ver en qué queda. Mañana va a ser un día sin lugar a dudas fundamental para ver qué cauce tome todo esto. Sí, por ahí les vamos a presentar ahorita, más adelante, estos carteles contra estos expresidentes. Bueno, vamos a la pausa primero y ahorita les sigo platicando y vamos a ponerle los carteles de "se busca por invasor". Regresamos un momento, no se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta, hoy jueves 8 de enero. Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos. Con Interceramic es mejor de lo que imaginas. Encuentra pisos desde 195 pesos metro cuadrado. Además, gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación. Renueva tus espacios con la calidad y estilo que mereces. Interceramic, simplemente lo mejor. Aplican restricciones, términos y condiciones en interceramic.com. No dejes pasar la oportunidad de visitar nuestros restaurantes en la Golden Zone. Obtén una experiencia culinaria única y déjate consentir. Descubre lo que nos hace tan especial y diverso. Para más información, mándanos un mensaje al 624-239-5027. 624-239-5027. La reforma al Infonavit cuidará y protegerá los ahorros de las y los trabajadores. Habrá transparencia en la asignación de créditos y viviendas y permitirá que existan créditos baratos y suficientes. Con la reforma se combatirá la corrupción. Ahora el Infonavit tendrá mayor control y auditoría de los recursos. En los siguientes 6 años se construirán 1 millón de viviendas para mejorar la vida de las familias mexicanas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Si tu INE ya cumplió 10 años y su año de vigencia es 2024, es momento de renovarla. Acude a tu módulo antes del 10 de febrero. Es importante que lo hagas para que puedas votar el próximo 1 de junio para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación. Conoce más en INE.mx. ¿Qué pediste? Que me renueven. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. INE. Inicia el año conquistando nuevas aventuras con Jeep. Aprovecha el Winter Event y descubre el lado lujoso de la aventura con Jeep Grand Cherokee. Domina el territorio con Jeep Wrangler o prueba la versatilidad del Jeep JT. Llévatelos a 24 meses sin intereses, sin comisión por apertura. Aprovecha los últimos días para estrenar un Jeep con precios de 2024. Solo hasta el 12 de enero. Jeep. Solo hay uno. CAT promedio de 25.9%. Consulta jeep.com.mx. Los Cabos a la Carta. Continuamos. Pues muy agitado el mundo, mi querido Eduardo, pero aquí no cantamos más las rancheras. Ahora se dio a conocer por una jueza de Michoacán, si no tengo el mal dato, de una suspensión
al proceso de evaluación que están realizando las 3 comisiones de evaluación de los 3 poderes, o sea, por parte del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y obviamente, pues la contestación de los que pertenecen a estos poderes dijeron que pero ni de chiste, que no iban a acatar, y obviamente esto pues provocó una reacción por parte de esta jueza diciendo pues entonces no estamos en un estado de derecho, porque las sentencias que dicta un juez pues son se tienen que acatar, y aquí están pues ni siquiera las fuman, Eduardo. Sí, es un tema que ya viene desde el año pasado, inclusive desde la presidencia anterior, cuando ya varios jueces, decenas de jueces habían emitido sus sentencias, y bueno, pues obviamente a ningún juez no le gusta que se cumpla la sentencia, tiene la fuerza pública por el tema de desacato para hacer cumplir esa resolución, y sin embargo la propia autoridad encarnada en otros personajes de otros poderes dice no, eso no vale, eso no tiene no nos pueden vincular por esto, ¿no? No obstante, afortunadamente me parece que del lado jurídico la suspensión otorgada por parte del juez de distrito de Michoacán es muy clara y dice, señores, vamos a dar vista al Ministerio Público, porque si ustedes siguen con este proceso están desacatando una orden específica. Y claro, la parte del Poder Judicial, sabiendo las consecuencias, dijo, bueno, yo voy a suspender porque me lo están pidiendo. Lamentable la reacción del Poder Legislativo vía Ricardo Monreal, diciendo, no, eso no tiene una validez. ¿Quién es él para estar estableciendo esto? Él no es más que un legislador. Es decir, la parte medular es que hay una resolución que se debe, y que simplemente no es de que nunca lo vayan a hacer, simplemente atiendan el fondo del tema del juicio de amparo, que están viendo la violación, que se están ahí presentando, que ya hubo méritos para otorgar los pues ya lo resolvió, ¿no? En el sentido de que ya dijo, señores, ya hay estos méritos para esto, y simplemente lo están pasando por el arco del triunfo, en pocas palabras. Es muy lamentable, y creo que ahora que se vaya a reunir hoy, me parece que tiene la reunión Claudia Sheinbaum con la gente del INE para ver los pormenores de esta reforma y demás. Pues tenemos la complicación del presupuesto, Armando. ¿Recuerdas que la semana pasada platicamos pues no simplemente no se le dio el presupuesto que se les había pedido? ¿Por qué? Porque pues, simplemente no hay el dinero suficiente, sí lo hay para otras causas, pero para hacer una elección profesional no están las bases. Para ello están hablando de una reducción de los centros de captación de voto, lo que son las mesas, y entonces si le vamos sumando, creo yo que cada vez se complica más la implementación, que ya se veía venir, Armando, no es algo nuevo, pero ahora nuevamente van a la palestra en el sentido de que hay una nueva suspensión. Ya se acató, y en el momento que se acató, los otros actores políticos dijeron, no, eso está mal, no, ustedes deben seguir el rumbo. Bueno, entonces, ¿qué parte no están entendiendo que seguimos en un estado de derecho y que se deben cumplir las cosas como se lo están pidiendo? Y obviamente salió el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, a decir que estaban mal y que no están haciendo bien las cosas correctamente, pero ha venido a menos sus argumentos, ¿no? Porque incluso esta aceptación de la ampliación del catálogo de delitos para la prisión oficiosa o prisión preventiva oficiosa, que es realmente en automático, pues esto va a afectar sobre todo a las personas sin recursos, ¿no? No tienen para contratar un abogado. Y aún con abogados los jueces van a tener la obligación de directo al botellón, ¿no? Directo al tanque, porque no están siendo congruentes con lo que el mismo dice Arturo Saldívar decía antes, que no era posible tener, que eran antiderechos humanos. En fin, esto estaba ocurriendo, y esto fue porque no cumplían, o sea, el amparo fue porque sí habían cumplido algunos de los candidatos los requisitos y se los rechazaron, ¿no? Bueno, acuérdate que ya la argumentación de Arturo ha sido de vocero de la presidencia. Entonces siempre los argumentos que se han dado, pues ya mucho distan de aquel jurista que llegamos a conocer como
ministro y luego como presidente de la Corte, con argumentos más sólidos. Ahora lamentablemente está buscando la manera de justificar atropellos a derechos humanos, en el sentido de no estar respetando el orden jurídico nacional respecto de las resoluciones. Es una elección a ultranza judicial que es un pegoste de una serie de reformas que se han implementado en otros países con muy poco éxito, y ahora hay que decirlo, en esta nueva etapa, este nuevo año, en donde están ya los tiempos muy acotados, porque recordemos que la elección es para junio. En forma es el primero que hace esto en todo el mundo, ¿eh? O sea, digo, a esta magnitud, pues, pero al final de cuentas, claro. O sea, no se inventó el hilo negro acá, sin embargo, lo quisieron pues expandir. Lamentable desde cualquier óptica. Hago voto, reitero, porque haya esta cordura para decir, señores, vamos a hacer una pausa. Yo no entiendo esa prisa, estas prisas que les dio en la parte legislativa, no simplemente para que esto se pudiera dar para la salida. El servidor le preguntó directamente a la presidenta Sheinbaum cuando estuvo aquí en Los Cabos que por qué la prisa. O sea, esto ha estado generando errores, fallas, contradicciones, en fin. Ahora, pues dicen que en lugar de 160,000 casi van a ser 72,000. Háganle como quieran, ellos ya pidieron 1,000 millones de pesos más y están a punto de capturar también al INE. Ya lo hicieron con el INAI, ya lo hicieron con las otros organismos autónomos, en fin, no contrapesos. Esto quién sabe en qué va a acabar. Pero bueno, ahora pues, debe el tiempo y vamos a tener una llamada importante hasta Venezuela, pero aquí en Los Cabos, en cuanto a los derechos a los que se tienen que pagar, que se van a tener que pagar, bueno, desde el 1 de enero ya se están implementando todo lo que son restaurantes, alquiler de autos y el alquiler de embarcaciones. Esto se va a ver mañana. Bueno, hoy mismo en Cabildo se están viendo los detalles. Dicen que no está tan difícil el cómo implementar la logística para la recaudación de esos derechos y que pueda fortalecerse el fideicomiso del saneamiento y medio ambiente, que es muy importante porque hay muchas cosas ahí que no se han resuelto del todo. Ojalá ya en este mes haya pues una voluntad política de destrabar el problema de la máquina hasta Guido del Estero, que ahí se quedó atorada de una manera muy extraña después de haber sido pagada. Igual las plantas purificadoras que prácticamente están pagadas 95% y pues no funcionan. En fin, todo esto yo creo que saldrá en esta misma semana o en este mismo mes al menos. Y por otra parte, el presidente municipal, Cristian Agúndez, ha reafirmado que va a duplicar la eficiencia. Ojalá la triplique, ¿no? La eficiencia del propio ayuntamiento en muchos asuntos, sea que se arranca con muchos bríos, ojalá sí sea y con mucho vigor. Le deseamos que esta administración, el nuevo ayuntamiento número 15 y 15, pueda ir avanzando porque hay muchos problemas muy difíciles de resolver. Vamos a hacer una pausa, si no tienes inconveniente, y regresamos con más, no se vaya. Vamos a hacer un intento de llamado hacia al país sudamericano que tiene problemas serios, en verdad, como nunca. Mañana es la toma de protesta de Nicolás Maduro por tercera ocasión, hasta del 25 al 30, o sea, 5 o 6 años más yo creo que van a ser, ¿no? Ya se cuentan, en fin. Regresamos, no se vaya. No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Arranca el año estrenando una RAM 700 y pon a prueba su capacidad de carga de hasta 750 kilogramos. Llévatela hoy desde 324,900 pesos o aprovecha un bono de hasta 15,000 pesos. No dejes pasar esta oferta solo hasta el 12 de enero de 2025. RAM 700 incansable, RAM a todo con todo. CAT 25.9% vigencia del 3 al 12 de enero de 2025. Consulta ram.com.mx. Con Interceramic es mejor de lo que imaginas. Encuentra pisos desde 195 pesos metro cuadrado. Además, gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación. Renueva tus espacios con la calidad y estilo que mereces. Interceramic, simplemente lo mejor. Aplican restricciones, términos y condiciones en interceramic.com. Dicen que la CNDH no sirve de nada. Y en efecto, así fue hasta noviembre de 2019, cuando iniciamos su transformación. Gracias a ello, hemos emitido más de 1,120 recomendaciones, más de 450 acciones de inconstitucionalidad y casi 52,000 acciones de prevención para la protección de tus derechos humanos. Los números no mienten, las acciones tampoco.
por una auténtica Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Habonewstoday.com. Habonewstoday.com. Subscribe for free. Gracias al cumplimiento de las contribuciones de la ciudadanía, a través de los mecanismos de finanzas, incrementamos las recaudaciones al cierre de 2024 por un monto de 630 millones de pesos. Con ello, reafirmamos el compromiso de trabajar para fortalecer la economía y mejorar la calidad de vida de todas y todos los sudcalifornianos. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Escríbenos en Facebook, @Los Cabos a la Carta y @Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos. Tengo el gusto y el de mandarina. Tengo el gusto y de verdad es un honor. Agradezco mucho nos conectamos directamente a Caracas, Venezuela, con el periodista Luis Carlos Díaz. Él también es defensor de los derechos humanos y en estos momentos están viviendo pues situaciones históricas y muy difíciles en Caracas. Luis Carlos, gracias por tomarnos la llamada y que nos platiques un poco de cuál es la situación en este momento. Lo que sabíamos por los medios es que María Corina Machado apareció en medio de una muchedumbre, estuvo dando un discurso y después de esto, abruptamente parece ser que las autoridades militares la arrestaron. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo está la situación en general? Te saludo antes que nada, buenas tardes aquí, buenas tardes todavía, tarde de noche allá en Venezuela. Muy buenas tardes, queridos amigos, un abrazo grande. Venezuela pareciera que está escrita por unos guionistas muy extraños, porque, bueno, por supuesto que la situación es grave, es muy difícil. La ciudad tenía ya muchos días tomada militarmente por la Dirección de Contrainteligencia Militar y por varios cuerpos de seguridad, y el nivel de represión es atroz. De hecho, tenemos muchos detenidos y desaparecidos esta semana. En medio de ese clima, María Corina convocó a la protesta de hoy, 9 de enero, para que la gente reclamara porque mañana Nicolás Maduro planea juramentarse como presidente, aunque no haya ganado las elecciones. Entonces, claro, hacer esta movilización el 9 implicaba, primero, que la gente venciera el miedo y, segundo, ver si María Corina y otros políticos podían o no salir de la clandestinidad. Eso entonces ocurrió. El chavismo tuvo militarizada toda la noche la ciudad, puso unas plataformas, unas tarimas en los lugares donde la oposición se iba a reunir para que la gente no llegara, para que tuviese miedo. Había gente armada, había motorizados del chavismo. O sea, fue un clima de terrorismo de Estado y aún así miles de personas de todo el país salieron. María Corina salió de la clandestinidad, hizo un discurso en el que básicamente dijo que Maduro se entierra mañana. Aquí lo estamos viendo, por cierto. Fue un discurso valiente, emocionante. La cantidad de gente nos asombró a todos, de verdad, superó todas las expectativas. Pensemos, insisto, en una ciudad militarizada, armada, con gente desaparecida desde hace días. Entonces, ¿qué ocurre? Que al salir de esa concentración, ella vuelve a la clandestinidad, entonces se pone una chaqueta negra, se cubre la cabeza, y sale con un grupo de motorizados. Y esa comitiva fue interceptada por organismos de seguridad estatal. Fue violento, fue una suerte de secuestro. Ella fue detenida por el Estado venezolano, solo que en ese momento era muy difícil confirmar la situación, el que había ocurrido. Y lo nuevo que sabemos es que fue rescatada. ¿Ah, sí? Se pudo rescatar de manos de la Fuerza de Seguridad del Estado y falta todavía ver qué cuenta María Corina, qué dice. ¿Por qué? Porque lo más probable, y aquí sí estoy hablando de probabilidades, es que haya un quiebre interno en el chavismo. Entonces, sabes, hay unos sectores más radicales y unos menos radicales. Un sector se la lleva presa y otro sector dice, libérala. Pero es que además hubo otro grupo que fue a rescatarla, es decir, grupos que fueron a transar, a negociar, a presionar para que la liberaran. Entonces, ¿qué ocurre? Que el chavismo, para hacer control de daños, la obliga a grabar un video, que es el que están transmitiendo ellos en Telesur, en los canales del Estado, que es un video de María Corina diciendo, estoy bien, estoy aquí. El video está corriendo en redes y la gente dice, bueno, yo no creo en esto es inteligencia artificial. Recuerda además que en Venezuela hay mucha censura, ¿no? Y el gobierno miente mucho. Y como este video no lo transmite ni el comando de María Corina, ni las cuentas oficiales de ella, sino el Estado, la gente está dudando. La gente dice, bueno, me están engañando, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre? Hasta ahora, y ya con esto cierro para preguntas, el equipo de María Corina ha dicho que sí, que la rescataron, que sí fue detenida,
y que todavía la tienen que llevar a un lugar seguro, o sea, volver a otra casa clandestina, porque donde estaba quizás ya no le sirve. Y después es que vendrán las comunicaciones oficiales de ella. Entonces sí se puede apuntar como una suerte de victoria, porque justamente lo que había que demostrar es que el chavismo no es monolítico, que tiene conflictos internos, y aunque Nicolás Maduro, Diosdado, digan que ella es una criminal, una terrorista, pues bueno, sus cuerpos de seguridad no le son tan leales. Entonces, el cuento que está contando el chavismo es que María Corina, por ejemplo, inventó toda esta detención para tapar el fracaso de la manifestación de la mañana. Y eso es mentira, la manifestación fue gigantesca y además se dio en muchas ciudades del mundo. Entonces, pareciera que es un muy buen día para la oposición, pese a lo horrible que es que a alguien lo secuestren. Oye, incluso pues publicaron carteles en contra de los exgobernantes como Andrés Pastrana de Colombia, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Vicente Fox y Felipe Calderón de México, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares de Panamá y Jamil Mahuat, también Laura Chinchilla, bueno, ellos son de Ecuador, Jorge Quiroga de Bolivia, presidente de Bolivia, y Laura Chinchilla de Costa Rica. Y bueno, dicen que son una fuerza extranjera que intenta invadir. Esto quiere decir que no van a poder entrar a Venezuela, por supuesto, ¿no? ¿Y qué me dices de Edmundo González? Perdón, de Edmundo González Urrutia. Sí. Vamos por parte. Lo primero es que estos carteles de búsqueda, en el caso de México, de Felipe Calderón y de Fox, de Vicente Fox, son reales. Los publicó el 6CPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Criminales y Penales del chavismo. Es un cuerpo, bueno, represivo, que tiene unas acciones muy oscuras en su haber, pero bueno, a veces hacen estas publicaciones terribles y sí, tienen los rostros de los presidentes como si fuesen buscados en Venezuela. Yo sé que en México hay polarización, ¿no? Y hay gente que le cae bien o mal a algunos gobernantes, pero aquí sí debería haber una posición unificada del Estado mexicano pidiendo respeto. Yo sé que son exgobernantes que en algunos casos no son tan populares, pero estamos hablando de que Venezuela los califica de terroristas y de invasores y un montón de cosas. Lo segundo es que Edmundo González primero necesita ganar simbólicamente antes de llegar a la fuerza a Venezuela, porque no tiene fuerza. Es decir, él no va a Venezuela, no va a tratar de entrar a Venezuela con un F-16, con unos jets. Tiene que hacerlo como es él, un diplomático, un político, un señor de 75 años. Y entonces está haciendo este recorrido por Panamá, por República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, y sí, tiene el apoyo de algunos gobiernos democráticos del continente. De otros no, que han hecho silencio o que apoyan directamente a Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos fijamos en cómo entra el país mañana 10, probablemente no pueda hacerlo, porque el chavismo tiene controlado todo, el espacio aéreo, los aeropuertos, los aviones, tienen incluso amenazas de misiles y ese tipo de cosas. Entonces, por la fuerza no va a ser. Ahora, en términos de presión internacional, pudiese hacerse una suerte de conflicto diplomático 10, 11, 12 de enero, bueno, hasta que se logre, hasta que de alguna manera la cosa sea posible. Esto lo estoy hablando sin saber si tienen un plan, ¿no? Quizás hay un plan secreto que nadie sabe de entrar por la frontera, pero eso sería especular. Por los momentos, bueno, Nicolás Maduro tiene un aparato represivo fuerte que hoy demostró que tiene ciertos quiebres, pero bueno, sigue teniendo 2.000 presos políticos, un montón de gente desaparecida. Vamos a ver cómo se comportan mañana. Eduardo Tapia, mi compañero, te quiero hacer una pregunta. Sí, gracias por esto. Rescato un par de puntos de lo que amablemente nos compartes. El primero, esto que mencionas del rescate vía comando, es decir, que ya se puede pensar en una Venezuela que tiene, por un lado, el oficialismo con una serie de cuerpos de seguridad y de represión, y por otro lado ya están en una especie de, no sé, aquí en México lo llaman como guardias blancas para tratar de hacer justicia en el caso de Corina, para rescatarla. Creo que ahí la lectura en la parte jurídica es muy grave porque, bueno, pues no se puede tener, ahora sí que un Estado entre un Estado, lamentable que haya pasado esto como mencionas, pero por otro lado la parte, vamos a decir, positiva es que además del tema que se dio el rescate, es que pueda haber estas divisiones internas que permitan, si bien no impedir la toma de protesta, porque me parece que va sí o sí, es la presencia del candidato opositor, que eso es lo que también preguntaba Armando respecto de este 10 de enero, mañana viernes, si va a estar o no y en dónde está, porque entendemos que está en Santo Domingo.
Sí, gracias por la pregunta, don Tapia. Lo primero es que no, María Corina no tiene cuerpos armados, fuerzas armadas, no hay paramilitares en Venezuela, eso no existe. Cuando digo que hay un grupo que fue a rescatarla, es efectivamente casi un grupo civil o el grupo de escoltas que ella tenía, pero por otro lado lo que sí hay son quiebres en el chavismo, quiebres, porque ya en el año 2019 ocurrió. En el 2019 secuestraron también a Juan Guaidó, líder de la oposición en ese momento, y ese secuestro que hizo un cuerpo de inteligencia del Estado fue para que luego otro grupo negociara con él y se le acercara y dijera, mira, queremos levantarnos contra el gobierno y no sé qué, y eso se negoció, eso pasó en 2019. Entonces no es que María Corina o la oposición tengan grupos armados, eso el chavismo muchas veces lo ha acusado, pero no es real, no hay esa capacidad en Venezuela, porque además hay muchos cuerpos de seguridad acá. Lo segundo con la presencia de Edmundo es que primero pensemos que él fue exiliado por el propio chavismo. O sea, el chavismo transó con España, lo montaron en un avión y lo enviaron a España. Y luego, o sea, ellos acordaron en ese momento levantarle las investigaciones en su contra y luego lo que hicieron fue reactivarlas todas y decir que es un señor terrorista y demás. Entonces, él físicamente no está en Venezuela y además el gobierno le ha dado un mensaje muy poderoso que fue, bueno, la dictadura le dio un mensaje poderoso que fue que ayer secuestraron a su yerno en Caracas, o sea, el esposo de su hija, estaba llevando a los nietos de Edmundo González al colegio, 6 y 7 años de edad, y fue en ese momento abordado por hombres con armas largas, capuchas, que de manera violenta se lo llevaron frente a sus hijos. De hecho, los niños han quedado traumados. Entonces, claro, el chavismo sabe que tiene rehenes, sabe que puede presionar el mundo de muchas maneras, y por eso digo que la solución no es a la fuerza. Es decir, el mundo no va a llegar a la fuerza, ningún paracaídas. Tiene que hacer la jugada diplomática, que además es lo que es. El señor Edmundo González no es un político, no es un líder, es la persona a la que se pudo inscribir después de que el chavismo inhabilitara a todos los opositores, a todos los líderes que le podían confrontar, sobre todo María Corina Machado. Entonces, estamos hablando de Václav Havel, estamos hablando de líderes civiles que sirven para un momento de transición, pero que no son líderes políticos exactamente. Entonces, ese escenario para mañana es complicado. ¿Aproximadamente cuántas personas que participaron en la última manifestación en Venezuela permanecen en prisión? Y también que nos dijeras qué tan cierto es eso de que el dictador, que yo le llamo más bien tirano, de Maduro, hizo que se armaran algunos funcionarios, lo que pues hace temer que esto pueda provocar incluso heridos y muertes, ojalá no, pero ¿qué hay de esto? Y si hay tortura también en lo que se sabe de los que están encarcelados por cuestiones políticas o ideológicas. Sí, de los presos políticos de la protesta hay 2.200 personas que fueron apresadas, 2.200 personas, y lo que se logró en los últimos meses, sobre todo en la última semana de diciembre, es que se liberaran por lo menos a los niños. El chavismo secuestró a 220 niños que estuvieron en prisión durante 4 o 5 meses. Cuando decimos niños, entre 12, 13 años hasta los 17. Y en muchos casos de esos presos políticos, tanto menores de edad como mayores de edad, tenemos reportes de torturas, uso de electricidad, ahogos, violencia sexual. Hubo personas violadas por funcionarios de seguridad de Nicolás Maduro, gente a la que se le sometió a no tener alimentos, bebidas, y hay 3 personas muertas. Es decir, de la gente que encarcelaron, 3 se han muerto en prisión. 2 de ellos porque el gobierno le negó tratamiento médico. Hablamos de pacientes de diabetes, pacientes que tenían alguna condición y bueno, los dejaron morir en vida, los dejaron morir de mengua, les negaron atención médica. Lo que estoy diciendo es muy grave porque son niveles de terrorismo de Estado. El Estado fue abiertamente negligente, se negó a dar atención. Entonces sí, es brutal lo que hacen y eso además lo hacen para aterrorizar a la población. Claro. En este momento se calculan en prisión cerca de 2.000 personas. Eso es grave. Venezuela tiene más presos políticos que Nicaragua, Cuba y Bolivia juntos. ¿Y dónde los tienen? Porque no creo que tengan la capacidad para tantos reos o tantos internos ahí. ¿Cómo les dan de comer y en qué lugares, en qué condiciones deben estar durmiendo? Son buenas preguntas. Hay cárceles regulares donde se crearon unas unidades para meter a los presos políticos. Ahí hay unos cuantos grupos.
Por cierto, son cárceles con muy, muy malas condiciones. Yo sé que en México hay cárceles pésimas, bueno, imagínense cosas peores que eso. Y hay centros que no son prisiones reales, sino que son los centros de las policías de inteligencia. La sede del SEBIN, la sede de la DGCIM, es lo que llaman el Helicoide, es el centro de torturas más grande de América Latina. Piensen que es un centro comercial al que le pusieron barrotes y a la gente la meten, bueno, en los baños, en oficinas, o sea, es una cosa asquerosa, no es una cárcel real, pero allá hay centenares de personas. Yo estuve preso ahí en el Helicoide. No me digas. Tienen el DGCIM de Boleíta y otro centro que llaman La Tumba, que es un sitio que tiene 5 sótanos y los presos nunca más ven la luz del día, tienen luz artificial todo el día, están sometidos a tortura blanca. Tortura blanca es que tienen luz día y noche, pierden la noción del día y de la fecha, ¿sabes? Es una cosa de aislamiento absurdo. Y luego tienes otras cosas que están comprobadas por la ONU y están comprobadas por la Corte Penal Internacional, que es que Venezuela tiene centros de tortura clandestinos, que son casas comunes que el gobierno va tomando y luego en los sótanos o en algunas habitaciones encierran a las personas. Nuevamente te tengo que decir, querido amigo, yo soy sobreviviente de un centro de tortura clandestino. ¿Cuánto tiempo estuviste tú? A mí me tuvieron menos de un día. No, a mí me tuvieron menos de un día, pero fue toda la sesión de tortura en esa casa. Y claro, lo que ocurre en ese momento es que tus familiares te buscan, tus familiares preguntan por ti en las prisiones normales o en la fiscalía o en los tribunales, y el gobierno niega tu paradero. Entonces la gente pasa a ser una desaparecida, una desaparición forzada. Insisto, esto es distinto a México, donde hay gente que la desaparecen en zonas del narcotráfico y las entierran y nunca las encuentran. Ese tipo de cosas yo las he trabajado porque he trabajado en Ciudad Juárez y en muchas partes de México. Pero en Venezuela es el Estado. El Estado te oculta, te esconden en casas y no te consiguen. Luis Carlos, abusando de tu generosidad, necesitamos hacer un corte. ¿Podemos seguir después del corte un par de minutos? Con todo gusto. Estamos hablando con Luis Carlos Díaz. Él es periodista y defensor de los derechos humanos allá en Venezuela y nos está de viva voz y en este momento en vivo nos está pues narrando lo que está viviendo este país, que son cosas de verdad atroces y pues ya inimaginables. Regresamos, no se vaya. Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos. Aprovecha las promociones, arranca con todo y estrena una RAM 1200, carga hasta 1200 kilogramos con la pico hecha para el trabajo. Llévatela hoy con un precio desde 429,900 pesos. No dejes pasar la oportunidad y estrénala antes del 12 de enero de 2025. Solo RAM 1200 para lograrlo. Rama, todo con todo. CAT 25.9% vigencia del 3 al 12 de enero de 2025. Consulta ram.com.mx. Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. El derecho a la igualdad y no discriminación protege a las personas en contra de exclusiones injustificadas. Ante un acto discriminatorio como motivo del despido injustificado de una persona con discapacidad o enfermedad, los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar una motivación reforzada en torno a la decisión. La Corte garantiza que las personas no sean excluidas de su entorno laboral. La Corte contigo. Since 1996, J&J La Casa del Habano, it's the place for the best and most famous mojito on the planet. Our classic margarita and mezcalitas in all flavors are delicious. J&J La Casa del Habano, it's your given place in Los Cabos. We're downtown, Madero Street, Cabo San Lucas. J&J La Casa del Habano, where life is short and pleasure is forever. El regalo ideal para esta temporada es un Dodge Journey. Estrena el SUV con amplio espacio para toda la familia con un increíble precio desde 545,900 pesos, más un año de seguro gratis o a 36 meses sin intereses. Visita tu distribuidor y regálale un mejor Journey a tu familia. Dodge. CAT 25.9% sin IVA. Vigencia al 12 de enero de 2025. Consulta términos y condiciones en www.dodge.com.mx. Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @Los Cabos a la Carta y @Cabovisión Noticias. Continuamos. Seguimos conversando y agradeciendo, la verdad, nuevamente
el tiempo y el atrevimiento, porque no debe ser fácil, con Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de los derechos humanos allá en Caracas, y le preguntaba fuera del aire que, pues, cómo le hace, o sea, cómo publicas, cómo coordinas y cómo es la situación tuya personal, que supongo, por lo que nos dices, que has de estar monitoreado 24 horas. Cuéntanos un poquito y también sobre esto que querías ampliar de cómo se alimentan los presos. Sí, bueno, para que lo tengan claro, los presos políticos en Venezuela, la mayoría de los presos necesitan que sus familiares les lleven comida. El Estado encierra a la gente, pero no le da agua, ni comida, ni medicinas. Son 2 o 3 cárceles nada más en Venezuela las que pueden dar algo de comida y solo dan arroz y lentejas o arepas y lentejas. Eso es todo lo que hay. ¿Qué pasa? Que los familiares tienen que llevar comida y además tienen que pagarle a los custodios para que la comida entre. O sea, las cárceles son como un gran negocio donde los custodios, los encargados del gobierno, viven de exprimir a la gente. Te cobran por tener una hamaca, te cobran por tener una colchoneta, te cobran por bañarte. Entonces los presos se convierten en una renta. ¿Qué ocurre? Que tenemos muchos casos de presos políticos que sus familias han tenido que irse de Venezuela porque también son perseguidas, o que sus familias también están presas, o que sus no tienen familia o van muriendo de mengua o dependen de que sus compañeros les den comida, y eso también es un código en la cárcel. En las cárceles venezolanas los presos comparten la comida. La gente, un familiar que le lleva comida a alguien, lleva comida para 2 o 3, porque siempre hay un preso que le está pasando mal. Pero cuando la gente se enferma, hay poco que hacer. Tengo una amiga que pasó 1 año presa en el helicoide y más bien la familia le llevaba los medicamentos y los custodios se la robaban. Entonces, claro, tuvo muchos ataques de asma, tuvo muchas asfixias que fueron salvadas por sus compañeras utilizando té, ¿sabes? Que inhalara mentol, cosas así que no es lo que necesita un paciente asmático. Entonces, bueno, más allá de narrar los horrores del chavismo, que son muchos y que por eso están siendo investigados en la Corte Penal Internacional, tienen que entender que es un país donde a la gente se le persigue activamente. Y ojo, soy muy solidario además con los periodistas que han sido perseguidos en México, porque yo les he dado clases, he trabajado allí, tengo amigos allí, y entiendo lo rudo que es. Pero en nuestro caso es el Estado el que se encarga de eso, y además con una solidaridad internacional que no entendemos, una solidaridad como una suerte de izquierda internacional que romantiza a Maduro. Entonces, aquí la gente es acusada y efectivamente mi esposa y yo somos mencionados en televisión nacional de vez en cuando, nos acusan de cosas muy raras, y el Estado vive como en una paranoia constante, donde cualquier persona que es percibida como opositora se le califica de terrorista. Y el terrorismo es, bueno, que la gente va presa 30 años o va presa por conspiración, cosas así. Entonces es muy curioso porque dentro de los presos políticos de este momento, ya con esto cierro, hay muchísima gente que ni siquiera estaba protestando, sino que Maduro dijo en algún momento que él quería 1.500 presos más, eso lo dijo exactamente así, quiero 1.500 presos más, y la policía salió a la calle a llevarse a quien fuese, y eso incluyó niños, ancianos, personas con autismo, o sea, no eran gente que estaban protestando, son personas que estaban en su casa o que estaban yendo a comprar pan, y se lo llevó la policía solo para cumplirle la cuota a Maduro. De hecho, te digo más, teníamos 14 periodistas presos, ya se han liberado como 4 o 5 de ellos, y la gran parte de ellos no fueron periodistas apresados por lo que publicaron, por lo que hacían, sino que la policía los veía en la calle con una cámara y se los llevaba, así de al azar. O sea, ni siquiera era la consecuencia por lo que dijera, era que la policía te llevaba como un trofeo y decía, aquí hay un terrorista. Eso pasa en Venezuela. Y para nada más concluir, querido Luis Carlos, en la parte de mañana, 10 de enero, es una fecha, un rompimiento. ¿Qué podríamos pensar para mañana con el tema de González Urrutia y esta nueva investidura de Maduro? Si se impone la fuerza de Maduro, que es la fuerza de las armas, ellos vuelven a militarizar el centro de Caracas, Maduro va al Parlamento, que igual está en sus manos completamente, y se juramenta. Y ya, listo, es como un acto a la fuerza. Sin embargo, no lo tiene tan fácil. Primero, por la oleada de presiones internacionales que hay, porque es un abuso, porque básicamente se robaron las elecciones. Y segundo, por la molestia de la gente. Si ellos perdieron la elección 70-30, o sea, que no es ni siquiera que la perdieron mitad y mitad, es que la perdieron 70-30, significa que tienen opositores incluso en la Fuerza Armada, incluso en sus propias filas. O sea, la gente les votó en contra, el pueblo. O sea, yo sé que hay toda
un cliché, un fetiche por el pueblo pobre. Bueno, el pueblo pobre que antes votó por Chávez, ahora votó por Edmundo. Entonces, gobernar con el país en contra es difícil. Claro, lo hace Ortega en Nicaragua. Pero al ser Venezuela un país petrolero, un país que tiene relaciones internacionales y además está expulsando a millones de migrantes, pues al continente le tiene que preocupar más. Y más gobiernos tienen que darse cuenta de que es mejor una Venezuela democrática que normalizar a Maduro. Oye, en cuanto al resto del país, ¿cuál es la situación? Y también si nos puedes dar un panorama muy genérico de cuál es el número de habitantes actualmente y cuántos se considera que están fuera de Venezuela, pues precisamente por esta situación. Sí, se calcula que hay 8.8 millones de venezolanos afuera y eso también incluye, por ejemplo, a 60 miembros de mi familia. Toda mi familia española se fue de Venezuela. No cuenta para las estadísticas como venezolanos, pero se fueron también. Yo me quedé solo, sin mi familia española, mi familia materna. Y en Venezuela deben quedar entre 25 y 26 millones de habitantes. Eso es pequeño comparado con México, evidentemente. No, y además, esa gente que está en Venezuela de 25 o 26 millones, al menos 20 millones están en crisis humanitaria. Es decir, es gente que no puede comer completo, ni puede tener medicinas, no las puede comprar, no puede con la vida básica. O sea, que ni siquiera es que están en pobreza, sino que pueden estar en pobreza muy grave, pobreza extrema, y eso pues necesita atención internacional. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo se considera que como Venezuela tiene petróleo, es rica, tiene ingresos, pero resulta que todo ese dinero se lo queda a la corrupción del Estado, una corrupción gigantesca. Solamente en el año 2022 se calcula que se perdieron 25 mil millones de dólares. Entonces es muy, muy grave porque la crisis no deja de resolverse, la gente no deja de salir, de irse. De hecho, se van caminando de Venezuela, pasan a Colombia, cruzan el Darién y llegan a México. Y tratan de cruzar a Estados Unidos. Entonces, esa situación es muy grave. Maduro no tiene manera de resolverla. Y lo que más bien están tratando de hacer es que se aplaque, ¿no? Que se calle. Que haya gente que normalice que, bueno, tú sabes cuando dicen que eso es un problema solo de los venezolanos. Pues mira, si tienes 1.200.000 venezolanos en Lima, Perú, si tienes 2,5 millones de venezolanos en Colombia, si tienes 500,000 de venezolanos en España, pues esto no es un problema solamente de Venezuela, ¿no? Muchos más países tienen que meterse en este asunto, porque además, cuando Hugo Chávez tenía petróleo y dólares y los regalaba en el continente, ahí sí eran muy amigos muchos gobiernos y apoyaban lo que pasaba en Venezuela y se metían y dejaban que Chávez se metiera en sus países. O sea, cuando Chávez financió campañas electorales en América Latina, ¿sabes? Nadie nos maltrataba, no había xenofobia contra los venezolanos. Y ahora sí, porque somos pobres. Eso hay que pensar. Oye, y la situación psicológica de vivir en constante temor de que esto pueda convertirse en una guerra civil y de que pueda haber pues, gravedad, y además de que tienen una clase política privilegiada, que sería pues la milicia, ¿no? Y los políticos que están pues, dentro del oficialismo, que esos son los que viven muy bien. Pero yo no me puedo imaginar los demás si van a escuelas, si trabajan, cómo es la vida normal, ya para finalizar, que nos des tu punto de vista general. La vida normal es asfixiante porque solamente algo así como el 5% del país puede vivir de una manera solvente. Es decir, puedes cubrir tu gasto entre 5 y 8% del país. El resto, pues, un 15% dependerá en parte de las remesas que envían los de fuera y el resto, pues, está en pobreza. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú eres un niño venezolano que va a una escuela pública, que es la mayoría, las escuelas públicas solo dan clases un día a la semana. Eso es la revolución bolivariana, un día a la semana. ¿Y por qué solamente hay clases un día a la semana para los niños? Bueno, porque las maestras ganan $4 al mes. Ese es el salario de una maestra en Venezuela. Es más bajo que Haití, es más bajo que Cuba, y por supuesto que $4 no te sirven ni para vivir un día. Entonces las maestras tienen que hacer otros trabajos, tienen que redondearse, tienen que salir a tener otras cosas, o abandonan el cargo y ya. Entonces, la vida cotidiana de la gente es asfixiante, es ruda. Un pensionado, una persona de más de 63 años, 65 años que se jubila, el Estado le paga su pensión, pero es una pensión de $3 al mes. Y ojo, $3 al mes en Venezuela es igual a $3 en México. El kilo de arroz te cuesta $1, un cartón de huevos te cuesta $2.50. O sea, no puedes vivir. No puedes vivir. Entonces, esa correlación es la que impera en Venezuela y es lo que genera el flujo migratorio más grande del continente. A mí sí me gustaría que vamos a decir, que hubiese más sensibilidad, no con el hay pobrecitos, sino la necesidad de que Venezuela sea democrático otra vez. Es lo mejor para todos.
Es lo mejor porque eso haría que los proyectos de vida de cualquiera se pudiesen desarrollar aquí, incluso el de los chavistas que creen en la democracia. Y por eso es que mentalmente, llega al estado de salud mental, pues bueno, hay mucha gente pasándola mal, mucha gente que enloquece, que tiene ansiedad, y además no hay medicamentos para atender. Entonces sí es muy difícil. Luis Carlos, lamentablemente el tiempo es inexorable, no lo podemos ya alargar, pero te agradecemos muchísimo toda esta crónica dramática y tan completa que nos das de lo que se vive en tu país, y pues cuenta con toda la solidaridad de los, estoy seguro, que vivimos aquí, que pues nos estamos enterando de lo que está pasando por allá, con nuestros mejores deseos que esto se solucione de la mejor forma posible y lo más pronto posible, y ojalá podamos volver a tener contacto en un futuro muy cercano, y que nos sigas pues narrando lo que está sucediendo allá. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la solidaridad de México. Muchas gracias. Sí, gracias. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, que te vaya muy bien. Suerte. Bueno, él fue Luis Carlos Díaz, ya oyó, es una crónica dramática, Eduardo, no sé cómo la sientas, pero Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de los derechos humanos, que vive, nos decían en los comerciales, pues, que vive amenazado, le quitaron el pasaporte y ordena algunos medios, según nos decía, pero pues para decir lo que dijo, pues debe de vivir, ahora sí, con mucho valor, con una valentía tremenda, ¿no? Y con mucho... Sí, en definitivo, obviamente hay que tener mucha vocación, como la que sin duda la tiene, y bueno, vamos a esperar para que mañana haya un desenlace más decantado hacia las mayorías democráticas y no esta imposición de la investidura tercera de Maduro. La verdad sí, yo creo que un gran error haber enviado al embajador de México en Venezuela como representante a esta toma de protesta. Ya para finalizar, comentarle que realmente los únicos países que están pues favoreciendo a Venezuela, pues está Rusia, Cuba, Irán, Bolivia, Nicaragua, pues obviamente que son los únicos países. En Nicaragua no tenemos relaciones, afortunadamente, ¿no? Honduras, Siria, que ya Siria sin el dictador que estaba, pues ya no es nada, ¿no? Irán y bueno, Turquía. Y pues México está pues ahí mandando un representante. Creo que Colombia no estaba de acuerdo, pero creo que está entre mandar a un embajador o al canciller, no sé, pero es solo. Todos los demás, Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, pues ya conoce, están en contra, Canadá incluso. En fin, nos tenemos que ir, Eduardo. Sí. Gracias, Eduardo Tapia, Zuckerman. Al contrario, gracias. Sobre todo el equipo de Eric Mesa, de Laura Espíndola y de todos los que colaboran en este programa, y por supuesto de nuestros colaboradores y técnicos ahí en Cabo Mil, en Nazaret Hernández, y lo dejamos con el Quique Tobar, y pues nos alargamos tantito, pero dramática esta crónica. Que la vea muy bien, soy Armando Figaredo, buen provecho, maneje con cuidado, hasta mañana. Los Cabos a la Carta. Escúchanos de martes a viernes, de 2 a 3 de la tarde simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @Los Cabos a la Carta y @Cabovisión Noticias. Te esperamos.